Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en este largo estudio que estamos haciendo del libro de Romanos. Hoy día vamos a comenzar a estudiar el capítulo 8. Vamos a dedicarnos a estudiar los versos 1 al 11 del capítulo 8 de Romanos. Pero antes de comenzar quiero hacer algunas aclaraciones, porque en el video pasado en realidad fui bien pesado con Pablo, fui bien duro, bien crítico de Pablo. Y en realidad lo que tengo que decir es que en este estudio lo que pretendo hacer es tratar de entender a Pablo en su propio pensamiento. Es decir, no quiero hacer un estudio devocional del libro de Romanos, sino que quiero tratar de entender a Pablo escribiendo Romanos dentro de su contexto cultural, en diálogo con sus propias tradiciones, tanto su tradición judaica como la influencia cultural del medio gentil donde Pablo creció. Y de ese modo yo no quiero leer Romanos desde la perspectiva creyente, y no me interpreten mal, no es que no crea, es que no quiero, no quiero leerlo desde la perspectiva creyente del que acepta el texto de Romanos como texto sagrado y por lo tanto donde Pablo como autor inspirado no es criticable. Yo quiero centrarme en el Pablo en cuanto ser humano que está escribiendo algo que no sabe que se va a convertir en escritura sagrada, y por lo tanto quiero enfocarme en un Pablo que es criticable, al que le puedo eh, al que le puedo decir que fue demasiado lejos en o que fue demasiado intenso en algún argumento, porque convengamos, lo que está tratando de hacer Pablo en Romanos no es tratar de construir un argumento que nos lleve a una conclusión o que lo lleve a él a una conclusión. No, muy por el contrario. Pablo tiene su conclusión en la cabeza, él sabe lo que quiere decir, lo que quiere demostrar, y lo que va a hacer es tomar argumentos de todo tipo para tratar de convencernos de que eso es así. Pero él no quiere descubrir algo, él no quiere descubrir algo en las escrituras del Antiguo Testamento, él quiere agarrar argumentos para convencernos de que su idea, que es la supremacía de Cristo, y que finalmente fue obtenida no por medios lógicos, sino por su experiencia en el camino a Damasco, que esa idea, que esa convicción a la que llegó de manera sobrenatural es cierta. Y para eso, entonces, Pablo va a construir un discurso. Y en ese discurso, Pablo va a colocar énfasis, va a exagerar, va a hacer muchas cosas. Entonces yo quiero poder decirle a Pablo, mira, aquí yo creo que te sobrepasaste en tu argumento. ¿Mm? Y para eso tengo que leer Romanos no desde la perspectiva devocional del que acepta Romanos como escritura sagrada, sino que lo tengo que hacer como el que recibe un escrito de Pablo en cuanto a ser humanos, que después se vaya a convertir en escritura sagrada es otra cosa. Pero quiero tener a un Pablo de carne y hueso, no de carne y hueso, sino que de carne y hueso para poder confrontar. ¿Mm? Si no ha ocurrido esto. Pero en fin, dada esa aclaración. Y otra aclaración que yo debo hacer es que la semana pasada, en el video pasado, yo dije que a mi parecer Pablo de hecho estaba enseñando en contra de la Torá, que él estaba enseñando eh, algo que va contra
una enseñanza esencial de la Torá, que es la libertad humana, mientras que Pablo ve al ser humano sometido a, a ciertas, a sus tendencias, ¿no? Principalmente la tendencia al pecado. Eh, Después me di cuenta que uno podría encontrar razones en la propia Torá para, eh, para entender a Pablo. Por ejemplo, luego de que Noé sale del arca, Noé hace un sacrificio con todos los animales puros y la Biblia dice que Dios siente el olor agradable del sacrificio y él promete nunca más destruir toda la vida de la tierra por causa del hombre y agrega porque la tendencia del hombre es continuamente hacia el mal. Y uno podría entonces agarrarse de ahí para decir con Pablo de que efectivamente la humanidad está esclavizada por su tendencia al mal. Moisés también le va a decir a los israelitas, poco antes de que ellos entren a la tierra prometida, de que él sabe que después de su muerte el pueblo de Dios se va a desviar, el pueblo de Israel se va a desviar y va a adorar otros ídolos y todo lo demás, porque son un pueblo de dura cerviz. Entonces uno también podría agarrarse de eso, decir, no ve hasta los mejores, hasta los selectos, hasta los elegidos, eh, son finalmente dominados por el mal. Entonces sí, uno podría argumentar de esa manera, Pablo podría argumentar de esa manera. De todas maneras, yo creo que hay una exageración en eso, porque la Torá afirma realmente la libertad del hombre para escoger. Es solo que hay una clara tendencia del hombre para escoger el mal, eso es cierto. Pero uno podría entender a Pablo y uno podría todavía colocarlo dentro de los márgenes de la Torá, aunque en un mirando las cosas con un énfasis distinto a como tal vez yo lo miro. Ok, dicho todo eso, reconciliándonos con Pablo entonces un poco, déjenme ir al texto y vamos a ir leyendo y comentando al mismo tiempo. Vamos a variar un poco nuestro método con respecto a semanas anteriores, porque hay muchas cosas que decir y es bueno verlas en el momento. Entonces el capítulo... Ah, esta vez voy a leer de la Nueva Biblia de Jerusalén. Y la razón es un motivo textual en el versículo 1 justamente. Dice así: por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Aquí hay una diferencia con la Reina Valera. La Reina Valera 1960. En realidad todas las Reinas Valeras van a agregar la frase los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Esa frase no está en los mejores manuscritos griegos. De hecho, comienza a aparecer en la tradición en la tradición bíblica, en los manuscritos griegos, a partir del siglo V, tal vez final del siglo IV. Eh, pero como digo, en los mejores manuscritos, los manuscritos anteriores al siglo V, no aparece. De hecho, en varias traducciones antiguas tampoco aparece. Y probablemente sea un, una glosa que se colocó ahí, una anotación hecha por un escriba en el margen, o bien una armonización con el versículo 4 que lo vamos a ver en adelante. Pero en fin, dicho eso, sigamos entonces. Entonces, por consiguiente, ninguna condenación pesa ya
sobre los que están en Cristo Jesús. Entonces ahora nos preguntamos, bueno, ¿de qué condenación está hablando? Porque no nos recordamos em, que Pablo haya hablado explícitamente de condenación, excepto em, algunas ideas que ha ido repitiendo Pablo. Pablo nos comenzó a contar que los gentiles eh, habían abandonado al Dios verdadero, se habían entregado a la idolatría y eso los había llevado a la bancarrota moral, digamos. Se habían entregado a sus pasiones. De hecho, esa idea yo creo que todavía está muy presente del que hecho finalmente los gentiles se entregan a sus pasiones. Y en ese caso, en esa caída espiritual, vamos a decir, de abandonar a Dios, de entregarse a los ídolos y por lo tanto finalmente entregarse a las pasiones, hay una condena. Y nosotros, según Pablo, eh, según lo explicado en capítulos anteriores, nosotros también participamos de la misma condena de Adán, porque en Adán, dice Pablo, todos hemos muerto en Adán, porque de alguna forma participamos del pecado de Adán también. Pero, por otro lado, hemos sido, los que hemos pasado por el bautismo, ¿no? Hemos sido reavivados en Cristo Jesús, porque en el bautismo justamente hemos pasado el, por este proceso de morir y de resucitar junto con Cristo. Así es que, si hemos pasado por este morir y luego resucitar, y si por lo tanto hemos pasado a una vida cualitativamente nueva, ya no, eh, ya no estamos sobre el dominio del pecado, ese es el razonamiento de Pablo, hemos muerto a la ley del pecado, y por lo tanto la condena que pesaba con nosotros, sobre nosotros, también ha desaparecido porque hemos pasado por este proceso de muerte y resurrección. Esta es la lógica que viene desarrollando Pablo. Dice, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vamos por parte. Aquí la ley está usada en el sentido de tendencia o incluso de principio. Recuerden que Pablo nos había hablado que él encontraba en él una ley, o la ley del pecado, que prácticamente lo obligaba a pecar. Una ley, una servidumbre al pecado. Pero ahora nosotros hemos, justamente por este proceso de muerte y resurrección en Cristo, hemos pasado a servir a la justicia, o bien al Espíritu de Dios, si ustedes quieren, a la justicia de Dios. Por lo tanto, esta ley del Espíritu, y aquí él se pone bien neoplatónico y siempre va oponiendo espíritu y carne, eh, se opone, es opuesta a la ley de la carne. Entonces ahora servimos a la ley del Espíritu, al- a la justicia de Dios, obedecemos, estamos en una relación de servidumbre con la justicia de Dios y por lo tanto, ¿m? Como estamos unidos a Dios a través de Cristo, eh, obtenemos la vida, porque Dios es vida finalmente. Pero lo importante es que hemos sido liberados, es decir, nosotros estábamos en relación de servidumbre hacia el pecado y ahora somos libres de eso, ya no necesitamos, ya no servimos al pecado. ¿Por qué? Porque servimos al Espíritu. Pues lo que era imposible a la ley, y aquí se refiere exclusivamente,
explícitamente, yo creo, a la ley escrita, a la Torá, pues lo que era imposible a la Torá escrita, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne. Ya, esto es casi un trabalengua. O sea, la ley escrita, la ley de Moisés, la ley dada escrita en el Sinaí, no podía hacer nada por nosotros. Primero porque nuestro problema era anterior a la ley escrita. Y segundo, porque cuando la ley decía no hagas tal cosa, nuestra naturaleza instintiva, lo que llama la carne, que finalmente son nuestras pasiones, son nuestros instintos, eh, nos, en realidad la ley nos abría el apetito. Eso es lo que sucede. La ley nos abría el apetito. Por lo tanto, la ley, en vez de guiarnos hacia la obediencia a Dios, este es el razonamiento de Pablo, nos abría el apetito justamente para transgredir la ley escrita y para experimentar el pecado. Ahora bien, aquí habla eh, habla eh, Pablo de algo interesante, de varias cosas interesantes. Primero un detalle. Primero, cuando Pablo dice Dios, él nunca se refiere a Jesús, se refiere a Dios el Padre. Aquí no está hablando de Dios encarnando, sino que de Dios enviando a su Hijo. ¿Ok? Enviando a su Hijo a este mundo en carne, y en carne semejante del pecado. Y de esa forma condenó el pecado en la sangre, en la carne. Esto me recuerda de alguna manera, y quizás Pablo estaba pensando en esto. Hay una leyenda judía que voy a tratar de resumir, que dice lo siguiente. Dice que cuando Dios creó al hombre y cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios le estaba consultando a los ángeles. Dios antes de hacer al ser humano le consultó a los ángeles. Y los ángeles en general se opusieron a la idea de que Dios creara al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre iba a ser una criatura única en el universo entero. Iba a ser la única criatura, de hecho es la única criatura, capaz de tener un cierto grado de libertad. Es decir, capaz de tomar decisiones, de escoger entre el bien y el mal. En ese sentido, el ser humano es la única criatura, todo esto en la opinión judía, ¿no? Esto es una leyenda judía. Es el único ser capaz de decirle que no a Dios. Entonces, según esta leyenda, los ángeles se opusieron porque le dijeron, Señor, ¿qué vas a hacer? Crear al ser humano te va a traer problemas, te va a dar dolores de cabeza, porque finalmente se van a rebelar contra ti. ¿Y tú, qué vamos a hacer entonces? Y Dios, de todas maneras, creó, les dijo, no se preocupen muchachos, vamos a crear al ser humano. Y creó al ser humano. Cuando pasó el tiempo y los seres humanos pecaron, los ángeles le dijeron a Dios, ¿ves? Nosotros te dijimos que iban a pecar. Y mira las brutalidades que hacen, esto antes del diluvio, ¿no? Mira todas las brutalidades, todas las barbaridades que hacen. Pero Dios les dijo, calma, paciencia. Ellos están en un mundo material, un mundo donde no me ven. Ustedes, los ángeles, me ven aquí todo el día, todo el tiempo, pero
los seres humanos no me ven, están en la carne y sufren todas las tentaciones y todos los llamados del mal, tienen esta tendencia, esta inclinación al mal también que los tienta, no es fácil. Y los ángeles le dijeron, ajá, si tú nos enviaras a nosotros al mundo material en la carne, estamos seguros que nosotros no pecaríamos y nosotros eh, mostraríamos que los hombres no son una buena idea, que los seres humanos no son una buena idea porque se rebelan contra ti. Entonces Dios les dijo, ajá, así es que ustedes creen eso. Pues bien, si quieren, los envío al mundo. Y esos ángeles le dijeron, envíanos al mundo. Y esos ángeles entonces vinieron a este mundo en carne, en apariencia de ser humano, en carne, y dice la leyenda que se tornaron en los seres más depravados que existieron. De hecho, de ellos se dice en Génesis 6, ¿no? Que tomaban a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ella y todas esas cosas, toda esa leyenda, ¿no? Eh, entonces puede ser que esta leyenda esté en el trasfondo de lo que Pablo está pensando, que Dios envió a su Hijo de la misma manera como la leyenda dice que Dios envió a los ángeles, en carne, en carne semejante a la del pecado. Pero a diferencia de los ángeles, que no solamente no consiguieron mantener su pureza, sino que se tornaron en los seres más depravados en este planeta, Jesús se mantuvo fiel a Dios y de esa forma condenó el pecado en la carne. Pero a diferencia de los ángeles de la leyenda, en vez de condenar a los seres humanos, Jesús condenó el pecado, no a los seres humanos. Verso 4. A fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Ahora bien, ahora Pablo nos está diciendo que la justicia de la ley, la justicia testificada por la ley escrita, por la Torá, se cumpliera en nosotros que seguimos una conducta según la carne, no según la carne, sino según el Espíritu. Ya. Y aquí, creo yo, Pablo hace una jugada magistral, porque él dice, los que seguimos a Jesús y por lo tanto vivimos según el Espíritu y no según nuestros instintos y no según nuestras pasiones, entonces cumplimos, satisfacemos el estándar de la justicia de la ley escrita. Pero al decir esto, Pablo se está enfocando en los aspectos éticos de la ley y no en los aspectos rituales de la ley. Por lo tanto, porque si ustedes se fijan en la historia de Jesús, Jesús justamente enfatizó los aspectos éticos de la ley en vez de los aspectos rituales. Por lo tanto, Pablo se permite llegar a la conclusión de que los cristianos podemos satisfacer el estándar de la ley sin tener que cumplir partes rituales desagradables como la circuncisión, que es el problema que tiene atravesado Pablo en su cabeza. ¿Okay? Ahora fíjense de nuevo la oposición entre carne y espíritu
de nuevo es dualista, es medio neoplatónico, pero uno se pregunta qué es lo que está detrás en el pensamiento de Pablo. Yo veo dos posibilidades. Una es la psicología judía. En la psicología judía, yo lo he dicho varias veces aquí, eh, el alma tiene al menos tres niveles: Nefesh, Ruach y Neshama. Nefesh es la parte espiritual que está más ligada al cuerpo, es lo animal en nosotros, son los instintos, son es la parte de nuestro software que está más cercana al hardware. En un computador sería el núcleo del sistema operativo. Es lo de más bajo nivel. Por el lado de arriba, más cercana al usuario, que es Dios, digamos, está la Neshama. Y por la Neshama recibimos todos los impulsos divinos, todos los impulsos que nos llevan a acercarnos a Dios, todas nuestras facultades espirituales. Y en medio tenemos Ruach, que es la sede de nuestra voluntad y que va escogiendo entre estos dos estímulos. Entonces, probablemente Pablo esté diciendo, mire, nosotros ahora hemos llegado al punto en que nuestro Ruach, nuestro yo, la sede de nuestra voluntad, puede accesar los impulsos de Dios y por lo tanto vivir según la dirección de Dios y no que seamos sometidos por nuestros impulsos, porque finalmente tenemos que reconocer la gran parte de la humanidad vive siguiendo los impulsos de sus instintos y de sus pasiones. A veces eso toma la forma de seguir el corazón. No hay que seguir el corazón, hay que seguir el espíritu, en la opinión de Pablo. Ok. Otra posibilidad es la posibilidad de la filosofía estoica, que estaba muy en boga también en el Imperio Romano en la época de Pablo. Los estoicos decían, esto lo expliqué hace unos videos atrás, que existía el logos, que era algo así como el espíritu que coloca orden en el mundo, en este mundo. Hay un orden preestablecido en este mundo, dado por el logos, y que el ser humano tenía que vivir de acuerdo a ese orden físico y moral impuesto por el logos. En contraposición a, eh, a los epicúreos, ¿no? Que proponían, bueno, gocemos la vida. Proponían una actitud mucho más hedonista, mucho más de búsqueda del placer. Gocemos la vida. Ese gocemos la vida es vivir según la carne, porque es simplemente satisfacer nuestros instintos y nuestras pasiones. Entonces es posible que en Pablo se note una influencia de estas filosofías tan en boga en el Imperio Romano. Versículo 5. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal. Los que viven según las pasiones de nuestros instintos, nuestros apetitos, bueno, desean lo carnal, desean lo de este mundo nada más. Mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual, entonces pensamos en Dios y vivimos según los estándares de Dios. Versículo 6. Pues las tendencias de la carne son muerte. Si nosotros seguimos el dictado de nuestros instintos, de todo lo que finalmente está ligado a este mundo material, obtendremos lo que es propio del mundo material. El mundo material no puede subsistir. El mundo material es finito y condenado a la muerte. Porque no es eterno, no hay vida. La vida está en Dios, es el único que otorga vida. Si algo perdura es porque Dios le insufla existencia. Pero no hay nada que exista sino Dios.
Por lo tanto, el que se une a Dios a través del Espíritu, a través de las facultades superiores del alma, ¿no? Entonces alcanza vida y paz. Paz porque se une a Dios. Y vida, bueno, por lo mismo, porque Dios es vida y porque nos unimos a la fuente de la vida. Versículo 7. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios. No se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Y aquí esto es algo fundamental. En principio no debería haber conflicto entre nuestros instintos y Dios, pero estamos en un estado alterado, estamos en un estado en que nos divorciamos de Dios en un comienzo. Por lo tanto, en vez de nosotros dominar sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros apetitos, hemos dejado que nuestros apetitos dominen sobre nosotros. Y cuando sucede eso, estamos en una actitud completamente contraria a lo que Dios esperaba de nosotros. Dios esperaba que el ser humano fuese el puente entre lo espiritual y lo material. Pero al negar lo espiritual y solamente vivir en lo material, negamos a Dios. Queremos divorciarnos de Él. Y en ese sentido, y esto es una actitud, esta es la actitud que a mí no me gusta de Pablo, que es tan fatalista, ¿no? Que alguien que vive según la carne ni siquiera puede someterse a Dios. Y en realidad lo que Pablo está pensando es en alguien que ha dejado de mandar sobre su propio ser, sobre su propia vida, sino que se ha dejado dominar por sus apetitos, por sus pasiones, por sus instintos. Entonces, esa persona sí, que es esclava, y en ese sentido concuerdo con Pablo, y a lo mejor lo estoy empezando a entender, que se compara al jinete, ¿no es cierto?, que en vez de él ir guiando al caballo, deja que el caballo lo guíe. Si el caballo es bueno y es domesticado, no hay ningún problema, pero si es un caballo salvaje lo va a llevar a cualquier parte. Y la persona va a estar sometida al caballo y no al revés. Recuerdo la primera vez que monté un caballo, me pasaron un caballo muy manso, eh, y yo no sabía controlarlo muy bien, y de repente el caballo, que se da cuenta de la situación, es que se dio cuenta, él paró y comenzó a pastar. Y yo me quedé encima del caballo, y el caballo pastando y no se movía, y yo no sabía qué hacer, hasta que alguien me dijo que bueno, que tomara las riendas, que le acortara las riendas, que le diera un golpecito con los pies, ¿no? Para mostrar quién manda. Y para que me obedeciera y para que yo guiara al caballo y no el caballo me guiase a mí. ¿Eh? Pero en fin, entonces, claro, Pablo está pensando al parecer en alguien que se ha dejado dominar por sus instintos, por sus pasiones y por sus apetitos, por lo tanto. Y claro, esa persona no puede agradar a Dios porque no va a ningún lugar. Y por lo tanto no puede alcanzar el propósito que Dios le dio. Versículo 8. Así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y aquí yo quiero parar ahí, porque aquí ya es algo importante. Dios, según Pablo, ha enviado su propio Espíritu, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y el Espíritu Santo es, en la tradición judía, el responsable de la profecía. Es decir, es una unión muy íntima con Dios. Te permite conocer cuál es la intención de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y si conocemos la voluntad de Dios,
y además es el Espíritu de Dios nos da vida en el sentido espiritual, entonces sí podemos alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece, mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y aquí tenemos varias cosas a decir. Primero, el Espíritu de Dios parece igualarse con el Espíritu de Cristo, lo que no necesariamente iguale a Cristo con Dios, sino que iguala la procedencia, por así decirlo. Y tener el Espíritu de Cristo es tener a Cristo. Y fíjense que Cristo en estos versos parece ser más que un título, parece ya no significar Mesías, sino que parece ser casi un nombre propio. Perdón. Y de alguna manera entonces está diciendo Pablo que Cristo está viviendo en nosotros. ¿A través de qué? A través del Espíritu. A mí no me gusta esta idea de posesiones, ¿no? Yo prefiero pensar que el Espíritu de Cristo vive entre nosotros es que ahora las intenciones o no la personalidad, pero la las intenciones, el encarar la vida, la relación con Dios que tuvo Cristo, que tuvo Jesús con Dios, o que tiene Jesús con Dios, es también la nuestra. ¿Ok? Y de esa forma, entonces pasamos a vivir como Jesús vivió en relación al mundo, a las personas, pero también a Dios. Y aunque dice el espíritu haya muerto, y aunque el cuerpo, perdón, aunque el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Y aquí no está hablando de inmortalidad del alma, Pablo, lo que está diciendo es este contraste entre el pecado que lleva a la muerte y el espíritu que lleva a la vida. Y está hablando de este proceso de muerte y resurrección que hemos vivido simbólicamente en el bautismo, pero seguramente Pablo también tiene en mente el proceso real, ¿no? Finalmente nuestro cuerpo va a morir, pero esta relación espiritual con Dios garantiza la resurrección, finalmente. Y nuestro último versículo de hoy día, porque este video se ha hecho muy extenso. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, entonces se refiere al Espíritu de Dios, porque en la teología paulina Jesús no resucita por sí mismo, sino que es Dios el que lo resucita. Entonces, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. Entonces aquí tenemos la confirmación de que Pablo está hablando tanto de esta muerte espiritual y resurrección espiritual como la muerte del cuerpo y la resurrección de la carne, ¿no? Y claro, este vivir del Espíritu del Espíritu de Cristo es vivir en nosotros o a través de nosotros la experiencia del propio Jesús, la experiencia de unión con Dios finalmente. Así es que esta es la manera en que Pablo ve la solución al pecado finalmente, ¿no? Y de hecho él responde la pregunta con que terminó el capítulo 7. Él preguntaba, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta es que al unirnos con Jesús y al identificarnos con su experiencia, al vivir su experiencia
en nuestra propia vida, entonces pasamos de la muerte a la que nos condenaba Adán a la vida. ¿M? Porque dejamos de vivir según dominados por nuestros instintos y por nuestras pasiones y por nuestros apetitos, por este caballo, ¿no? Por este animal, y pasamos a vivir según la voluntad de Dios que se revela a nosotros, que la obtenemos, que la captamos por la presencia del Espíritu Santo, por esta parte alta del alma que se comunica directamente con Dios. Que esa sea la experiencia de nuestra vida en realidad, que podamos día a día ir escogiendo que nuestro ruaj, la sede de nuestra voluntad, pueda cada vez más y más aceptar los impulsos, las pulsiones celestiales, y podamos cada vez más vivir unidos a Dios como Jesús vivió unido a Dios, y podamos entonces unirnos a Él por toda la eternidad. Que el Señor nos bendiga a todos y que tengan todos un lindo sábado. Shabbat Shalom para todos. Chao.